Hola amigos de Askin Room. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante para las personas que están en los primeros años del bachillerato, denominado suma de fraccionarios. Para poder estudiar la suma de fraccionarios, primero debemos conocer que existen dos tipos de fraccionarios, los cuales son fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas se caracterizan porque todas tienen igual denominador. Debemos recordar que la fracción está dividida en dos partes, numerador y denominador. El denominador es la cantidad de partes en la cual ha sido dividida la unidad. Como tenemos el número 6, vemos vamos a llamarlo como una torta que está dividida en 6 pedazos. Y el numerador es la cantidad de pedazos que nosotros tomamos, por eso tenemos 2 pedazos acá. La siguiente imagen nos muestra 6 pedazos se dividió, se tomaron 3, aquí lo tenemos, una torta que se divide en 6, se toman 4 y aquí tenemos la imagen. Como podemos observar es la misma torta, dividida en la misma cantidad de pedazos, pero lo que ha cambiado es la cantidad de pedazos que yo he tomado. Estas son las fracciones homogéneas. Ahora, las fracciones heterogéneas. Las fracciones heterogéneas se caracterizan porque tienen todas el denominador diferente. Podemos observar en la primera, dice un medio, lo que significa que se ha dividido en 2 pedazos y se ha tomado 1. La segunda dice 2 cuartos, se ha dividido en 4 y se ha tomado 2. Y la de 4 octavos es una torta que se ha dividido en 8 pedazos, de los cuales se han tomado 4. Ahora que ya hemos podido diferenciar el tipo de fracciones que existen, vamos a ir a la suma. Suma de fracciones homogéneas. Entonces, las fracciones homogéneas, como ya lo hemos dicho, se caracterizan porque tienen el mismo denominador. Para sumar este tipo de fracciones existe una técnica muy sencilla. ¿Qué es lo que vamos a observar? Como las dos tienen el mismo denominador, significa que estamos tomando de 2 tortas que han sido divididas en el mismo número de pedazos, lo cual significa que todos los pedazos son iguales. Si yo quiero saber cuántos pedazos de torta me van a tomar, lo que voy a hacer es simplemente, los que me van a quedar, lo que voy a hacer es simplemente tomar los dos numeradores y los voy a sumar, dejando igual el denominador. Por eso es que 1 octavo más 3 octavos da 4 octavos. Si observamos la imagen, nos demuestra lo que estábamos hablando en el momento. De una torta de 8 pedazos hemos tomado solo 1. De una torta de 8 pedazos hemos tomado 3. 3 pedazos iguales más un pedazo igual me van a dar 4 pedazos iguales de una torta de 8, que es lo que representa esta fracción. Y así se hacen las sumas de fracciones homogéneas. Lo único que tenemos en cuenta es sumar los dos numeradores y dejar quietos los denominadores. Ahora hagamos una suma de fracciones heterogéneas. Las fracciones heterogéneas, como podemos observar en las imágenes, ya no podemos hacer lo mismo, debido a que las dos tortas han sido divididas en pedazos distintos. Tenemos como ejemplo una torta que se ha dividido en 2 pedazos y hemos tomado uno, un medio, más un tercio, una torta que se ha dividido en 3 pedazos, de los cuales vamos a tomar uno. Nos damos cuenta que los pedazos son distintos, no podemos hacer lo mismo a lo que hicimos anteriormente. Por eso existen dos métodos por los cuales podemos realizar esta suma de fracciones heterogéneas, y vamos a dejar que ustedes elijan el que les parezca mejor. Entonces, el primer método es el método del mínimo común múltiplo. Entonces, teníamos, según lo que vimos en la imagen anterior, un medio y vamos a cambiar el color para que podamos verlo mejor. Listo. Tenemos un medio más un tercio. Entonces, el método del mínimo como un múltiplo, ¿qué es lo que me aconseja? Que voy a tomar los denominadores que tienen las fracciones, en este caso el 2 y el 3, y voy a proceder a utilizar el método del mínimo común múltiplo. Entonces, entre 2 y 3, bueno, vamos a utilizar primero el 3, sabemos que el 2 no se puede operar con el 3, entonces bajamos el 2, 3 en 3 una vez, ahora 2 para trabajar el otro, 2 en 2, 1, y hemos terminado. Para conocer cuál es el valor del MCM, lo que hacemos es multiplicar los dos valores que tenemos aquí. Entonces, 2
por 3 me da 6. Listo, ya conocemos el mínimo común múltiplo. Ese mínimo común múltiplo se va a convertir en el denominador de mi fracción. Entonces vamos a hacerlo aquí abajo para que la podamos observar mejor. Entonces vamos a utilizar ese 6 como denominador. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a comparar los valores que tenemos en las dos fracciones de arriba con el valor en común que me quedó como denominador. Entonces, yo lo que debo buscar es un número que multiplique al 2 y que como resultado me dé 6. Ese número es 3, entonces 3, yo sé que 3 por 2 da 6. Ese número que acabamos de averiguar que es 3, lo vamos a multiplicar por el numerador. 3 por 1 nos da 3. Como resultado vamos a tener como primer valor de la fracción el 3. Más. Ahora nos dirigimos a la siguiente fracción. El 3 está como denominador acá y necesito un número que al multiplicar ese 3 me dé 6. Entonces 3 multiplicado por ¿qué número me da 6? Por 2. 3 por 2 da 6. Entonces como ya conocemos que es el 2, ese 2 se multiplica por el numerador. 2 por 1, 2. Lo que nos da el siguiente resultado, que es el 2. Entonces, luego de que hemos podido terminar esta operación, ya vamos a poder conocer el numerador de mi nueva fracción. Entonces, el numerador es 3 más 2, tenemos 5, y como denominador 6, y hemos completado nuestra suma de fracciones heterogéneas por el método mínimo común múltiplo. Ahora, existe otro método. Coloquialmente nosotros lo llamamos el método carita feliz. Entonces, ¿en qué consiste el método carita feliz? Vamos a tomar de nuevo un medio más un tercio, y lo que vamos a hacer es, sobre la fracción, vamos a dibujar una carita feliz. ¿Cómo hacemos para dibujar la carita feliz? Entonces vamos a seguir esta línea. Vamos a multiplicar en x, multiplicando el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Luego multiplicaremos el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción. Eso para conocer los valores del numerador. Y al final lo que haremos es multiplicar el denominador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Lo cual, si observamos, nos da una carita feliz. Creí que teníamos una de acá, pero no tenemos. Vamos a seguir trabajando. Entonces, ¿cómo funciona? Ya sabemos cómo es la operación sobre la fracción. Ya sabemos que es una multiplicación en cruz y el valor restante, y luego multiplicamos los dos denominadores. Entonces, la multiplicación de los numeradores lo que me va a permitir es conocer el valor de los números que están en la parte superior, en la sección de los numeradores, y la multiplicación de denominadores me va a permitir conocer el valor del denominador. Empecemos. 1 multiplicado por 3 me da 3. Luego viene el signo más. Ahora, 2 multiplicado por 1 me da 2. Y luego multiplico los dos denominadores. 2 multiplicado por 3 me da 6. Y así podemos obtener como resultado 3 más 2, 5. Y el 6 entonces nos va a quedar 5 sextos. De esta manera podemos resolver las fracciones heterogéneas por el método carita feliz. Entonces, estos dos son los dos métodos que se utilizan, que se están utilizando. Espero que hayan entendido, que les haya servido este video para que podamos aprender un poco más. Muchísimas gracias por haber participado y que sigan trabajando con nosotros, con Askin Room, lo sabemos.